Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me dispongo a hacer una lectura. Creo que puede ser muy conveniente como herramienta para erradicar la violencia dentro de las escuelas o cómo podemos utilizarlas, estas herramientas dentro de la educación. Para ello, me dispongo a hacer unas lecturas que creo que van a ser bastante esclarecedoras y pueden servir a todos los oyentes y todas las oyentes que puedan servirles para sus propios hijos en estas escuelas y en esta educación que se facilita a los niños. Y comienza así. Para comprender realmente los retos que vive actualmente la escuela, conviene tener en cuenta que el sistema escolar creado y extendido a partir de la Revolución Industrial se estructuraba por aquel entonces a través de las relaciones fuertemente jerarquizadas en torno a la obediencia incondicional y al profesorado. Los alumnos que no encajaban con lo que se esperaba de ellos eran excluidos del sistema. Para comprender la crisis por la que atraviesa hoy en día la escuela tradicional, conviene tener en cuenta que la actual revolución tecnológica está provocando una serie de cambios que son contradictorios y a la vez paradójicos que obligan a adaptar el sistema educativo a esta nueva situación. Tal desajuste entre las actuales necesidades sociales y las características del sistema escolar es una de las condiciones primordiales que incrementan el riesgo de que en ella se produzca una cierta violencia. Entre los principales retos que nos encontramos o paradojas que se viven en la escuela en la actualidad, vamos a destacar entre ellos los siguientes. En primer lugar, hablaremos de los cambios en el acceso a la información, ya que nunca había estado tan disponible tanta información, incluida la información que nos facilita la aparición de esta violencia, y que nunca había sido tan difícil comprender lo que nos sucede. Por eso, el papel del profesor no puede orientarse únicamente a la transmisión de esa información, sino que debe actuar como mediador del proceso de construcción del conocimiento para realizar esos alumnos, siempre ayudándoles a adquirir las habilidades necesarias para buscar la información, interpretarla, producirla e incluso, si es necesario, criticarla. En segundo lugar, nos encontraríamos con la educación para esa ciudadanía democrática que en estos tiempos de incertidumbre está sucediendo. Nunca había estado tan claro que no podemos tener certeza absoluta. Esto nos debería llevar o nos debería conducir a la superación de ese absolutismo y a la tolerancia. Sin embargo, en ocasiones, la situación descrita anteriormente acarrea el resurgir de formas de absolutismo y autoritarismo que se creían superados. Cabe considerar asimismo cuál es la dificultad que supone sustituir adecuadamente el autoritarismo de épocas pasadas por una educación democrática que enseñe realmente a coordinar eficazmente los derechos con los deberes. La dificultad que no solo se produce en la escuela, sino también dentro de la familia y que es destacada en diversos estudios que han sido hechos recientemente como la parte más difícil de la educación actualmente.
En tercer lugar, nos encontraremos esa lucha contra la exclusión, es decir, la eliminación de las barreras espaciales gracias a las nuevas tecnologías ha reducido ese aislamiento de la escuela respecto a los problemas que existen en el resto de la sociedad, aunque también deberían contribuir a reducir la exclusión. Paradójicamente, en ocasiones sucede precisamente todo lo contrario. La escuela puede ser parte fundamental en la prevención de este problema, pero a veces se convierte justo en el escenario en el que se producen esas exclusiones de las que hablamos y de esas segregaciones que se originan fuera de la escuela. Conviene tener en cuenta en este sentido que exclusión y violencia son dos grandes problemas a tener en cuenta, pero son dos problemas que están estrechamente relacionados y que encuentran en la adolescencia en un momento crítico para su incremento o tal vez también para su prevención, momento en el que se concentran las principales dificultades que vive el profesorado hoy en día, especialmente en la educación secundaria. Pero para afrontar todos estos retos que se derivan de esta nueva situación, es preciso que establezcamos nuevos contextos de colaboración entre la escuela y lo que es el resto de la sociedad, siempre y cuando asumiendo que si la escuela no está aislada de los problemas que se generan fuera de ella, tampoco deberían estar para encontrar las soluciones necesarias. En cuarto lugar, nos encontraríamos con ese reto intercultural que existe. Hoy debemos o debiéramos relacionarnos en un contexto cada vez más multicultural y creo que mucho más heterogéneo frente a la presión homogeneizada y a la incertidumbre sobre la propia identidad y la forma de construirla. La educación intercultural presenta una herramienta fundamental para afrontar todo este reto de la interculturabilidad. Por eso, reconociéndola como medio para avanzar en el respeto de los derechos humanos, en cuyo contexto es preciso interpretar tanto la necesidad de la propia educación intercultural como sus propios límites puestos por ella. Bajo esta perspectiva, puede permitirse el resolver algunos de esos conflictos que a veces se plantean al tratar de llevarlo todo ello a la práctica. De ahí que sea conveniente siempre articular esta perspectiva de género. En quinto lugar, nos encontraremos como esa herramienta de la que hablábamos, esa prevención de la violencia de género. En los últimos años se ha producido un avance espectacular hacia la igualdad entre el hombre y la mujer, superando así una de las principales condiciones que subyacen a la violencia de género. Sin embargo, paralelamente a este avance, se está produciendo un incremento de sus manifestaciones más extremas, a través de las cuales se intenta mantener las formas de dominio tradicional. Como reflejo de lo que la sociedad espera de los docentes en este tema, cabe destacar los resultados obtenidos en diferentes encuestas llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, a través del CIS. Pero ¿dónde ha podido aprender el profesorado
a modificar esos esquemas educativos que han conducido a la situación actual. ¿Dónde ha podido adquirir habilidades para tratar en el aula un problema que todavía sigue siendo tabú hoy en día? Este estudio realizado sobre las medidas adoptadas en la Unión Europea sobre este tema refleja un desfase totalmente generalizado entre las expectativas que la sociedad europea tiene sobre lo que debe hacer o no hacer los docentes y los medios de comunicación y lo que finalmente reciben para llevarlo siempre a la práctica. Y este desfase es exactamente el origen de la gran dificultad que entraña el trabajo de ellos. Por ello, superar este desfase entre los muchos objetivos y medios debe constituirse en una meta prioritaria ante todo. El sexto punto que vamos a avanzar es la prevención de la violencia desde la escuela. Nuestra sociedad expresa hoy un mayor rechazo a la violencia y dispone de herramientas mucho más sofisticadas para combatirla. Sin embargo, el riesgo de violencia al que nos enfrentamos también hoy es mucho más superior. Y este riesgo se expresa a veces en formas de violencia escolar. Pero para prevenir esta violencia escolar es necesario romper con la conspiración del silencio. Diréis, ¿la conspiración del silencio? Sí, porque la conspiración del silencio que ha existido hasta hace muy poco sobre este tema y enseñar a condenarla en todas sus manifestaciones, insertando, como no, su tratamiento en un contexto que sea totalmente normalizado y orientado, como no, a mejorar la convivencia y a erradicar ese tipo de violencia. Al estudiar la violencia entre escolares nos encontramos un dato que refleja totalmente las contradicciones que sobre este tema se viven en la escuela actualmente. Nos viene diciendo que alrededor del 34,6% de los adolescentes que han sido evaluados declara que nunca pediría ayuda al profesorado si sufriera un acoso por parte de alguno de sus compañeros. Y para justificar este hecho suelen aludir a los profesores de secundaria porque están para ayudarte, no para resolver tus problemas. ¿Os dais cuenta? Aunque matizan que sí pedirían ayuda a un profesor que les diera confianza. Luego, entonces, no todo el profesorado es igual. Estas respuestas lo que nos están confirmando o lo que nos están reflejando es la necesidad que tenemos de adaptar el papel del profesorado a la nueva situación para incrementar su eficacia educativa, así como la ayuda que puede proporcionar en la prevención de dicha violencia. Pero para prevenir esta violencia entre los escolares hay que tener en cuenta que se trata de un problema tan antiguo y generalizado como la propia escuela tradicional. Los resultados obtenidos al preguntar por agresiones específicas reflejan que a lo largo de su vida en la escuela todos los escolares han padecido o han tenido contacto con la violencia, que han sido víctimas, agresores o simplemente espectadores de la misma. La comparación entre contextos pone de manifiesto que los adolescentes viven menos situaciones de agresiones entre iguales en el tiempo de ocio que en la escuela, excepto en de las coacciones con amenazas o con armas. En
en las que sucede todo lo contrario. La globalidad de los resultados obtenidos en este estudio sugiere que las frecuentes situaciones de exclusión y humillación que se producen en la escuela podrían estar en el origen de la orientación a la violencia de los adolescentes que la ejercen en ambos contextos. Por ello, erradicar la situación de exclusión escolar debe ser un objetivo prioritario para prevenir dicha violencia. Pero para conseguirlo es muy importante no minimizar la gravedad de la violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones. No. Sin embargo, no hay que confundir nunca gravedad con frecuencia. De ahí que sea tan importante distinguir entre una agresión física o psicológica y que puntualmente un alumno puede sufrir o ejercer de la repetición y agravamiento de dichas agresiones dentro de un proceso al que llamamos acoso. Acoso que denominaremos como término utilizado como traducción de ya tan conocido bullying. Bullying que viene de la palabra bully, que no significa ni más ni menos que matón, con el que se denomina un proceso que comprende los siguientes o las siguientes características. Suele implicar diversos tipos de conductas, burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos, etcétera, etcétera. No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y se prolonga durante cierto tiempo. Por esta razón se produce en contextos como por ejemplo pueden ser eso, la escuela de lo que estamos hablando, puede darse también en las zonas en las que vivimos, es decir, en los barrios, e incluso en el entorno laboral, que de alguna manera obliga a las personas a encontrarse con frecuencia y durante un periodo de tiempo de cierta duración. Suele estar provocado por un individuo, el bully, que era el matón, como hemos mencionado anteriormente, que se apoya siempre o generalmente en un grupo, es el líder, y que ejerce la violencia contra una víctima que se encuentra totalmente indefensa y que no puede por sí misma salir de esa situación en la que se encuentra. Esta situación se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas y que no intervienen absolutamente para nada en cortar esa violencia. Estas características del acoso pueden explicar las grandes diferencias que se observan entre el porcentaje de adolescentes que afirman participar en violencia escolar y la forma en que evalúan este tipo de situaciones. Cuando solo se tienen en cuenta agresiones esporádicas, los porcentajes son muy elevados. Algunos de ellos en torno al 37%, que dicen que han sufrido o que han recibido ciertos tipos de insultos. Un 44% reconoce que ha insultado a otros compañeros. Cuando se suman estas distintas frecuencias de respuestas, a veces, a menudo o en muchas ocasiones, podemos ver exactamente cuáles son esos insultos y cuáles, cuándo se reciben y cuándo se están provocando. Así, si intentamos distinguir a través del análisis las distintas situaciones existentes en relación con las conductas violentas, se pueden observar tres grupos muy bien diferenciados. El de la mayoría que suele sufrir, que no suele sufrir
ni ejercer exclusión ni violencia. El segundo de los grupos sería el de aquellos que viven con cierta frecuencia situaciones de exclusión y de violencia psicológica, como víctimas y como agresores. Y ese tercer grupo sería aquel el que quienes participan no solo en el rechazo y en la exclusión, sino también en las formas de violencia más graves, como víctimas y como agresores. El estudio que se ha realizado a este respecto y que se ha realizado con adolescentes nos refleja que los que se reconocen como agresores en la escuela y en el ocio se diferencian de sus compañeros por unas diferentes características. Una de ellas sería estar más de acuerdo con las creencias que llevan a justificar la violencia y la intolerancia en distintos tipos de relaciones, incluidas las relaciones entre iguales, manifestándose también como más racistas, más xenófobos y más sexistas. Es decir, que tienden a identificarse con un modelo social basado en el dominio y la sumisión. Otra de las características es el tener dificultades para ponerse en el lugar de los demás, la empatía. Su razonamiento moral es mucho más primitivo, siendo mucho más frecuente entre ellos la identificación de la justicia con hacer a los demás lo que te hacen a ti o crees que te hacen. O sea, que daros cuenta que pueden utilizar la palabra empatía según les convenga en un momento dado. Esta orientación puede explicar su tendencia a vengar ofensas, sean reales o no. Asimismo, se identifican con una serie de conceptos estrechamente relacionados con el acoso escolar, como las de conocidas como los típicos chivatos o los típicos cobardes, cobardicas, que utilizan de algún modo para justificar esta situación y mantener la conspiración del silencio que la perpetúan por el tiempo. También otra de las características sería el experimentar una menor disponibilidad a emplear estrategias violentas con las que resolver conflictos entre iguales y una mayor disponibilidad que el resto de los compañeros con su aprendizaje escolar y con su relación con el profesorado. Sus compañeros los perciben como intolerantes y además arrogantes, y a la vez cómo se sienten de fracasados. Por el contrario, el conjunto de características en la que destacan sugiere que cuentan con iguales que les siguen en sus agresiones, con los que forman grupos con disposición a la violencia integrados por individuos que han tenido pocas oportunidades anteriores de protagonismo positivo en el sistema escolar. Su frecuencia es mayor en segundo y en tercer grado de eso, cuando se experimenta una mayor dependencia del grupo de los compañeros. La tendencia que se tiene a culpar a la víctima nos lleva con frecuencia a que el agresor justifica el acoso culpando a la víctima en lugar de sentirse culpable él mismo, viéndose él como una especie de héroe o como alguien que merece o provoca la violencia
como sucede en otras formas de violencia, resulta sorprendente que en ocasiones la propia víctima o incluso su entorno también le atribuya a esta la responsabilidad de esos hechos por haber ido a un determinado lugar o por no haber obedecido una determinada orden. Es decir, justificando así, aunque sea indirecta o involuntariamente, al agresor. O sea, que es que encima justifican al agresor. Fijaros esa tendencia siempre a culpabilizar a la víctima, que eso lo vemos en todo tipo de violencias. Siempre el agresor, siempre el abusador tiende a, a culpabilizar a la víctima, que la víctima se sienta siempre la culpable. Y ya no solo el abusador o el agresor o el maltratador, sino incluso hasta el propio entorno llega a justificar al agresor hasta que por fin llegan a reconocer que algo está sucediendo, pero a lo mejor cuando se den cuenta de que algo está sucediendo y ese algo no deja de ser nada más que violencia, entonces es cuando, pobrecita, pobrecito, fíjate que lo que ha tenido que sufrir, lo que ha tenido que pasar. Pero cuando estabais justificando esos comportamientos por parte del agresor, ¿por qué culpabilizabais totalmente a la víctima? ¿Por qué? Pues daros cuenta que eso se da absolutamente en todo tipo de violencias, ya sea violencia de género, ya sea violencia doméstica, ya sea violencia económica, ya sea violencia patrimonial, ya sea violencia estatal, ya sea violencia sexual. Ponerlo en cualquiera de las violencias. Pero no culpabilicéis a la víctima, porque estáis haciendo que luego esa víctima se sienta todavía mucho más revictimizada. No lo hagáis, no lo hagáis. No justifiquéis bajo ningún concepto. Escuchad a las partes, escuchadlas. Y aparte de escuchar, observar los comportamientos. Los comportamientos muchas veces nos dicen muchas más cosas que el propio, la propia acción. No, vamos a fijarnos en el proceder, en cómo actúan, qué maneras se desenvuelven, cuál es el trato que está infringiendo el agresor a la víctima, aunque sea muy sutilmente. Pero ¿por qué no observamos y no tratemos de justificar? No, no, porque siempre, lamentablemente, quien lo pasa peor es la víctima. No hagamos eso con la víctima. Y hoy, esta tarde, estamos hablando de la violencia en la escuela. Imaginaros a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes que están sufriendo ese bullying, esa agresión, esa violencia, el trauma que les puede llevar a esas personas, a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, a esa juventud, que posteriormente, ¿qué puede ocurrir? Desgraciadamente, pues incluso pueden degenerar en situaciones lamentables que no tienen ya solución. ¿Cuántos jóvenes, cuánta gente que ha estado sufriendo el bullying en la escuela ha llegado a quitarse la vida? ¿Cuántos? ¿Dónde están las estadísticas que nos reflejan esos suicidios que ocurren a consecuencia de ese bullying, de esa violencia ejercida en los diferentes entornos? Porque hablamos en esta tarde, en especial de la escuela, de la educación, de las herramientas que se pueden utilizar para contrarrestar la violencia. Pero también podemos hablar de la violencia escolar, de la violencia laboral, exactamente igual.
hay la discriminación, el trato vejatorio que está ocurriendo en cualquier faceta, en cualquier ámbito de nuestra vida. Podemos encontrar esa violencia que se ejerce y que posiblemente nuestro entorno, desgraciadamente, esté favoreciendo esos comportamientos violentos hacia la víctima y que encima estemos justificando esas conductas. Realmente es lamentable, pero es así y tenemos que todos hacer un examen de conciencia y pensar que no podemos girar la cabeza, sino que debemos afrontar realmente las cosas como suceden y cómo están sucediendo realmente. Pero es mucho más fácil cerrar los ojos y no darnos cuenta. Y a lo mejor cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Pero bueno, y ya para finalizar, porque no quisiera extenderme demasiado, es que esta extendida tendencia de la que estoy hablando, de hacer creer a la víctima que hizo algo que provocó el acontecimiento sufrido, ya sea la violencia o ya sea cualquier otro suceso grave y que ese suceso grave lleve consecuencias implícitas. Todo esto está relacionado con la necesidad que tenemos todos de creer que todo el mundo es justo. Hipótesis que realmente nos permite confiar en que los graves acontecimientos que observamos a nuestro alrededor no nos sucederán a nosotros. Qué equivocados estamos, porque nunca sabemos mañana qué es lo que nos puede suceder a nosotros. Y tal vez, si mañana nos ocurriera a nosotros, no nos gustaría que nuestro entorno justificara a nuestro agresor. Paremos a reflexionar, paremos un momento y hagamos una reflexión y encontraremos una solución. Porque lo malo de todo esto es esa tendencia es de poder llevar a distorsionar totalmente la percepción de esos acontecimientos, de esos comportamientos, a inhibirnos de la solidaridad, que no nos importa, porque estamos justificando. Evitamos esa solidaridad con la víctima y, como no, como tratamos de inhibir esa solidaridad, pues también reducimos nuestra eficacia cuando intentamos ayudar a un adolescente, en este caso, que se encuentra en una situación como es la violencia. Pero daros cuenta lo que realmente os acabo de decir, porque sí, he estado leyendo, pero fijaros en la conclusión última. Siempre se trata de esa tendencia a culpar a la víctima. Siempre, sea como sea, pero la culpabilización de la víctima y de verdad, cuánta gente se ha quedado en el camino a cuenta de esta tendencia a la culpabilización. Cuánta gente se ha quedado en el camino. Tal vez si conocierais los datos os echaríais las manos a la cabeza, pero hay cosas que parece que es mucho mejor dar la vuelta, inhibirnos totalmente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, porque como a mí no me toca, pero a lo mejor es tu hija, a lo mejor es tu hijo. No, no justifiques, no digas que es que tu hija o tu hijo ha dicho una palabra más alta que la otra. Posiblemente a lo mejor esa palabra más alta que la otra la haya dicho porque ya no podía más. Y sin embargo el entorno no la está apoyando, no la está ayudando a esa víctima a salir de ese entorno de violencia, de ese entorno que, como bien digo,
Esta tarde lo hemos fundamentado en la escuela, en los cánones que deben prevalecer en la escuela para erradicar. Para eso hemos estado hablando, para decir exactamente qué herramientas se pueden utilizar para erradicar esa violencia, para hacer o que la gente conozca exactamente quién son los agresores, qué es esa exclusión que se está llevando a cabo, esa xenofobia que se está llevando a cabo, que todo eso provoca agresión, violencia, odio. ¿Por qué creéis que ha surgido el delito del odio? ¿De dónde creéis que se ha originado el delito del odio? De esa exclusión, de todo eso, de esa marginación, de ese trato vejatorio y de esa violencia que lleva implícita, como no, humillaciones, vejaciones, golpes, agresiones. Y cuando no son agresiones, cuando no son golpes, son psicológicas, que las psicológicas, como decía ayer, no recuerdo quién, no es lo mismo un ojo morado que un daño psicológico, porque un ojo morado, un ojo negro, se cura, pero un daño psicológico no sabemos el tiempo que nos va a llevar el curar, el sanar. No lo sabemos, ni nosotros, ni los propios especialistas, ni los terapeutas. Y bueno, pues espero que este escenario que he tratado esta tarde sobre la violencia, por favor, lo escuchéis y os deis cuenta que la violencia la podemos encontrar en cualquier lugar, pero si la encontramos en la escuela, que precisamente es el pilar fundamental para seguir siendo personas cabales y personas de bien, si en la escuela estamos encontrando ese escenario de violencia, ¿qué podemos esperar para el mañana? Vamos a reflexionar y vamos a poner todos un granito de arena. Vamos a apoyar todos nuestro hombro y ayudar. Y nunca, por favor, nunca, jamás, culpad, no culpéis nunca a la víctima. Nunca, nunca, no justifiquéis nunca al agresor. Conoced siempre las dos partes de esas versiones que pueden haber. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y espero no haberos agotado demasiado esta tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes.